Bienvenidos y bienvenidas todas. En el podcast de hoy hablaremos sobre distintos rincones de Navarra que quizás no conocías. Dada la situación en la que vivimos actualmente, todos estamos buscando actividades alternativas que hacer. Así que quédate a escucharnos si quieres descubrir lugares nuevos fuera de los típicos a los que siempre vamos. Para conocer el primer lugar que os recomendamos, nos tenemos que trasladar al norte de Navarra, exactamente al Parque Natural del Señorío de Bertiz. Es uno de los lugares más conocidos y visitados de Navarra, pero en él se encuentra un rincón que no lo es tanto. Es el Palacio de Izcolegui, que se sitúa en el punto más alto del Parque Natural. Se mandó construir a principios del siglo XX por los últimos propietarios de la finca, que es el actual parque, como residencia de verano. Y la verdad que los dueños tuvieron muy buen ojo al elegir el sitio, ya que al ser el punto más alto del parque, ofrece unas maravillosas vistas de todo el valle del Baztán por el sur y por el norte incluso puedes divisar el mar Cantábrico. Por ello, os recomiendo muchísimo ir a este lugar en días soleados. En cuanto al palacio, inexplicablemente está abandonado y en un estado deteriorado. Sin embargo, en mi opinión, ese estado le da cierto misterio al entorno y te permite explorar el palacio, ya que puedes andar por sus terrazas, asomarte a las ventanas o sentarte en sus escaleras de la entrada. En definitiva, para aquellos amantes de los edificios abandonados es el lugar ideal. Para llegar al palacio hay dos rutas, una más larga que la otra. La larga comienza en el área de acogida del parque y la corta, que es la que realicé yo, empieza en Plaza Celay. Dejamos un link de esta ruta. No sé si conocíais el lugar. La verdad que no, es muy interesante. Este segundo camino que has mencionado, ¿cómo es más o menos? ¿Es más entre árboles o es despejado y se pueden ver las vistas? Sí, todo el camino es por un bosque y justamente cuando llegas a lo alto de la montaña, que es donde está situado el palacio, todo el lugar está descubierto y entonces ahí es donde tienes una panorámica de todo el valle y un montón de vistas. Y una cosita, no sé, igual es porque no me he enterado, pero de horas y de tiempos, ¿cómo es más o menos cada tramo? Pues la ruta larga que he mencionado dura alrededor de unas 7-8 horas y tiene un desnivel de 800 metros, entonces ya esta ruta tiene una exigencia moderada. Y la corta, que es la que realicé yo, pues son unas 2 horas y creo que la puede realizar cualquier persona que no tenga experiencia andando en el monte. Creo que me quedo con la segunda, gracias. Vale, de nada. Bueno, pues yo voy a seguir en el norte, pero un poco me voy a desplazar hacia el este. La estación megalítica de Azpegui es un recorrido circular que se encuentra a unos 3 kilómetros de la fábrica de armas de Urbaizeta, siguiendo la pista justo al lado de la iglesia. El recorrido empieza en el refugio de Azpegui, donde hay un cartel de información. En esta ruta, de aproximadamente 2 horas, podemos ver varios cromlechs y dólmenes, algunos de ellos en muy buen estado. Al ser una zona de pasto está despejado, no hay bosques y se puede ver a lo lejos los restos de una torre romana en el Monte Urkulu, así que si estás con ganas puedes subir hasta ella y disfrutar. Pero si lo tuyo no es andar mucho, puedes seguir la pista en coche hasta un pequeño alto donde se encuentran algunos cromlechs y disfrutar de este precioso paraje que a veces pasa desapercibido a pesar de estar muy pegado a la selva de Irati. Si estuviésemos interesados en visitar la torre romana del Monte Urculo, ¿cuánto tiempo más sumaría eso a la ruta? Depende, porque se puede subir de varias vertientes. La que sería a partir de aquí, a partir de esta ruta, la vertiente es un poco más empinada, entonces costaría un poco más subir a la torre. Y luego sí que se puede ir en coche a una zona donde la ascensión es más fácil. El problema es que estás en el límite de la frontera. Entonces, en estos tiempos de COVID, pues la parte fácil está un poco complicada. De hecho, o sea, según tenía entendido, la Muga con Francia sigue abierta, ¿no? Sí, técnicamente sí, porque no la pueden cerrar, pero... Claro. En fin, vamos a ser responsables y... Una ruta en el limbo de la legalidad.
Bien, pues si os parece vamos a cambiar un poco de tema y de este a oeste y vamos a irnos a Estella, si os parece. Sí, Lizarra, en concreto el Museo Carlista, o el Museo del Carlismo. Entonces, nada, esto es sin más un sitio que estuve hace unos años y me parece muy curioso porque además de ser un lugar muy accesible, porque buses a Estella y todos los días, entonces incluso si no tienes coche particular se puede hacer, y además tiene muchísimo valor formativo. Yo de hecho fui cuando estaba en segundo de bachiller, ¿no? Y me sirvió mucho también para poner en contexto parte de la historia de lo del siglo XIX, ya más reciente. Y de hecho, hace unos pocos años, añadieron una segunda parte correspondiente a la historia incluso más reciente aún, ¿no? La parte después de después de la Guerra Civil. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando yo fui, esa parte todavía no estaba, todavía no se había completado la exposición. Y te ayuda a entender mucho qué es el carlismo, qué implicaciones ha tenido en la historia social de Navarra y a sacar alguna pregunta más en historia de segundo de bachiller y a selectividad, cosa que no viene mal. Por horarios y así, la verdad, estaba consultándolo antes y o sea, sigue manteniéndose, o sea, el sitio sigue manteniendo abierto a pesar de la situación y de hecho hay una visita guiada programada para este sábado que viene, sábado 21 a las 4:30, por si alguien quiere animarse. Hay que hacer reserva por teléfono y tal. Bueno, como decíamos antes, vamos a poner el link para que quien quiera pueda mirar. Y si no, pues a lo largo de la semana también está abierto. Entonces, bueno, pues si a alguien le apetece, puede animarse. Precio es para todos 2 euros. O sea, ya que no nos gastamos en juevincho, pues vamos a gastarnos en cultura. Y, y pues eso, mi experiencia es, o sea, muy grata también porque me gusta mucho la historia, ¿no? Pero bueno, además del tema histórico, también tienen cosas como más. Tienen trajes, tienen como cosas como más curiosas en ese sentido, ¿no? Y muy bonito. El museo está en el centro de Estella. Es para saber si puedes ir con el autobús de línea desde Pamplona. Sí, lo que recuerdo es que está en el centro, sí. No me acuerdo exactamente en la calle, pero sí, está en el casco histórico de Estella. O sea, que sería un plan perfecto para visitar Estella, ¿no? Su judería y después pasarnos por el museo. Un plan completo. El último lugar que os vamos a proponer va a ser el castillo de Irulegui. Este castillo se encuentra situado sobre la peña de Laquidain, en la sierra de Aranguren, a escasos kilómetros de Pamplona y muy cerquita de Sarriguren. El castillo de Irulegui no es solo uno de los castillos medievales más importantes de Navarra, sino que asiente sobre un oppidum de la Edad de Hierro, que debió ser el que jerarquizaba el territorio de la cuenca de Pamplona. Según el historiador Javier Armendáriz, estamos frente al núcleo originario de Pamplona. Sin embargo, los arqueólogos no han sabido averiguar la fecha exacta en la que el castillo fue construido, pero sí saben de seguro que en 1494 fue demolido. Aquel año, los reyes de Navarra, Catalina I y Juan III, ordenaron que lo destruyeran, para que no sirviera de punto privilegiado contra Pamplona para las tropas castellanas, que ya amenazaban al reino. Desde entonces, el castillo de Irulegui ha dormido el sueño de la historia. Actualmente se puede llegar hasta el castillo de Irulegui por diversos senderos. Si te interesa realizar un paseo más largo, puedes empezar la ruta desde Ardanar, y si te apetece un paseo más cortito, puedes comenzar la ruta en Laquidain. Además, teniendo en cuenta que el bosque animado se encuentra muy cerquita del castillo, puedes comenzar la ruta a Irulegui desde Lundain, la cual pasa por el bosque durante el camino. Una vez en el castillo, la panorámica que puedes disfrutar desde él es privilegiada. Mejor dicho, las panorámicas, pues basta con desplazarse de un muro a otro de la edificación para pasar de ver toda la cuenca de Pamplona a contemplar la de Irunberri, y en días claros puedes vislumbrar hasta los Pirineos. Parece un lugar muy interesante, ya había oído hablar sobre él, la verdad, y lleva ya tiempo en mi lista de sitios que visitar de Navarra. Quería preguntarte si en la cima, al lado del castillo y tal, hay paneles informativos que te hablan sobre la arquitectura y la historia del castillo. Sí, en diferentes puntos de las ruinas del castillo han colocado paneles informativos que informan sobre las diferentes zonas del castillo. Pues hasta aquí todo por hoy. Os dejaremos en el post un link con toda la información para que podáis visitar estos lugares tan maravillosos a lo largo de la semana o cuando veáis.
Os pediremos que por favor en los comentarios pongáis qué lugar os llama más atención o alguna cosa que nos quisierais preguntar u otros lugares que se os ocurra que pues otra gente pudiera ir, ¿no? Porque también me gustaría a mí descubrir sitios que me queréis comentar, porque me apetece mucho hacer algún plan. Eso sí, lo más importante, y desde aquí hacemos una llamada al mundo que nos oiga, por favor, cuando vayáis a estos sitios, cuidad el medio ambiente, cuidad que no se junte demasiada gente, por dos motivos, porque estamos en medio de una pandemia. O sea, el plan de esto es no masificar los sitios, ¿no? Precisamente por esto del podcast. Y más importante aún casi, cuidar el medio ambiente, porque todos estos sitios son lugares que se cuidan porque lo cuida la gente que va. Y es responsabilidad de toda la gente que va y todas las personas que disfrutamos de estos parajes, que ya que no pagamos prácticamente nada por disfrutar de ellos, por lo menos dediquemos unos minutos a cuidar de ellos. Así que muchas gracias por escucharnos y os esperaremos con nuestro siguiente podcast. Besarka handi bat, ta egongo gea.